Bienvenidos, ¿cierto? Saludo en el amor de Cristo a todos aquellos que se vienen incorporando y los invito ya a que abran sus Biblias en Mateo capítulo 10. Recordemos que ahí estábamos en Mateo capítulo 10. Ya hemos visto, ¿cierto?, que el Señor elige a estos 12, a estos 12 discípulos, ¿cierto? Y los empieza a preparar para una misión especial, ¿ya? Y veíamos que no todo iba a ser color de rosa. Porque aunque Él les iba a dar cierta autoridad, iban a echar fuera demonios, iban a sanar a muchos, ¿cierto?, en el nombre de Jesús, y ahí iban a llevar el mensaje, no tenían que esperar que todos los iban a esperar con los brazos abiertos. Así que el Señor les advierte, porque Él no anda con rodeo, el Señor no anda con letras pequeñitas, sino que les advierte acerca de las persecuciones venideras, que iba a haber persecución, ¿cierto?, que no todos van a recibir el mensaje. Por ende, como no quieren a Cristo, van a tapar sus oídos a la palabra del Señor, van a tapar también sus ojos a toda evidencia, ¿cierto?, que de todas las cosas, las señales que ellos hagan en el nombre de Jesús, que eran un testimonio, ¿cierto?, de que todo esto era obra de Dios y que Jesús era quien era realmente, o sea, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, aquel que tanto el pueblo estaba esperando. Porque nadie podía hacer esos milagros si no fuese Dios, ¿ya? Entonces, pero a pesar de todo eso, ellos iban a enfrentar diferentes tipos de dificultades, pero no iban a estar solos, sino que el Señor iba a estar con ellos. Por lo cual les dice también que no tenían que temer, ¿ya? Que no tenían que temer al hombre, porque prácticamente el hombre, el único daño máximo que les podía hacer era quitarles la vida. Pero al fin y al cabo, Dios no va a dejar que el mal gane, ¿ya? Veíamos que al final, ¿cierto?, Dios va a dejar todo en orden. Aquellos que han creído en Él, ¿cierto?, van a estar con Él para la eternidad, porque Dios tiene la eternidad en sus manos. En cambio, los hombres no, solamente pueden hacer un daño temporal. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control de todas las cosas. Así que la vida de los que son suyos están en sus manos y de ahí nadie los va a quitar, ¿ya? Así que todo ánimo, deseo o cosa por el estilo de aquellos que se ensañan contra el pueblo de Dios iba a ser algo que iba a durar muy poco, ¿ya? Así que por ese lado el Señor les dice que no teman, que Él tiene cuidado de ellos, que incluso Él sabe cuántos cabellos tiene cada uno de aquellos que le pertenecen en sus cabezas, ¿ya? O sea, a tal punto los conoce Dios y nos conoce Dios, ¿ya? Así que le dice, no teman a ellos, más bien teman a aquel que tiene el poder de echar, ¿cierto?, el alma, destruir el alma en el infierno, ¿ya? O sea, en pocas palabras le estaba queriendo decir ahí que Él tiene todo el poder, ¿ya?, para hacer y deshacer como Él quisiese. Y si Él dice que aquellos que son suyos, ¿cierto?, van a estar en una eternidad con Él, así va a ser. Entonces, ¿a quién tenían que obedecer? A Dios por sobre los hombres, porque los hombres aman más las tinieblas que la luz. Por eso tapan sus oídos al mensaje, tapan sus ojos a toda evidencia, pero eso no los tiene que detener, ¿ya? Y ahora vamos a continuar, ¿cierto?, de los versículos 34 en adelante, en donde el Señor sigue hablando acerca de este tema, ¿ya? Dice aquí el subtítulo: Jesús, causa de división. Vamos a leer, ¿ya?, en el nombre del Señor. Dice así: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Verso 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y continuamos, ¿cierto?, con el título siguiente que dice recompensa. Verso 40 al 42 de Mateo capítulo 10. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta,
recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Bien. Bueno, volviendo a repetir lo que se ha dicho varias veces, la mayoría, ¿cierto?, de los judíos de la época del Señor esperaban, ¿cierto?, que el Mesías, cuando llegara, trajera liberación, ¿ya? Esperaban esta liberación política del yugo romano que estaba, ¿cierto?, sobre Israel. Esperaban, ¿cierto?, que con la llegada del Mesías, esto todo se ha marcado con el comienzo, ¿cierto?, de este reinado de paz y de justicia, ¿ya?, que también había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Isaías 9:6 se nos habla acerca de cómo se le llamaba, ¿cierto?, a este Mesías. Aquí vemos que se le llamaba el príncipe de paz. Dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces ahí vemos, ¿cierto?, que sí, ellos esperaban este reinado cuando el Mesías llegara, que se quitara el yugo de Roma, esperaban el comienzo, ¿cierto?, de este reinado de justicia y de paz. Estaba, ¿cierto?, aquí en el Antiguo Testamento se nos hablaba acerca de la pacificación del Mesías. Y aquí vemos, ¿cierto?, en primera instancia en Isaías que habla acerca del príncipe de paz. Y posteriormente, en Isaías también 2, versículo 4, también se nos habla acerca de este reinado, ¿cierto?, de perfecta justicia y paz que iba a venir con el Mesías. Y dice así, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Y no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra, ¿ya? Bueno, y en Zacarías 9:10 también nos habla, dice que, ¿cierto?, que hablará paz a las naciones. Entonces ahí vamos viendo algunos textos, ¿cierto?, de la Escritura donde se nos hace alusión, ¿cierto?, a este reinado de paz, ¿ya?, que también inicia con este Mesías que es príncipe de paz, le llamaba aquí Isaías. Pero vemos también que no solamente en el Antiguo Testamento se hace alusión a esto, ¿ya? Si de hecho cuando recordamos en el Nuevo Testamento, en Lucas, por ejemplo, en Lucas capítulo 1, el verso 78 y 79, vemos cuando Zacarías, ¿cierto?, aquel siervo de Dios que ya era anciano, que no había podido tener hijos, pero que recibe, ¿cierto?, ya esta promesa de que él iba a ser padre, después queda mudo y hay una serie de cosas que pasa con Zacarías. Pero llega un punto, ¿cierto?, en que ya vemos que Zacarías, lleno del Espíritu Santo, cuando empieza a proclamar acerca de Juan el Bautista, empieza a hablar de él como el precursor, ¿cierto?, del Mesías, este precursor de lo alto, ¿ya? Y se nos dice, ¿cierto?, en este texto que él habría de encaminar nuestros pies por camino de paz, ¿ya? Por camino de paz. Entonces ahí vamos viendo que de nuevo aparece la palabra paz. Y luego vemos, ¿cierto?, en el nacimiento del Señor Jesús, cuando los ángeles aparecen, ¿cierto? Y ellos testifican y dicen, gloria a Dios en las alturas, en la tierra, paz. Buena voluntad para con los hombres. Lucas 2:14. Pero eso no termina ahí, sino que hemos visto, vamos a tomar un ejemplo más del Sermón del Monte, cuando mismo el Señor Jesús dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5, verso 9. Entonces, hemos visto, ¿cierto?, con estos pocos versículos, hay muchos más, ¿ya? Pero con estos pocos versículos vamos viendo una secuencia de que desde el Antiguo Testamento se nos está haciendo alusión a la paz, acerca de este reinado de paz, este Mesías que iba a traer paz, ¿ya? Pero vemos lo primero que nos encontramos, ¿cierto?, en este versículo 34 de Mateo 10, que el Señor dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Eso tiene que haber causado ahí un cortocircuito, ¿ya?, en aquellos que estaban ahí, ¿ya? Entonces, le dice,
prácticamente le está diciendo, ni comencéis, ni siquiera comiencen a pensar que he venido para traer paz a la tierra. O sea, le está prohibiendo una acción. Ni siquiera comiencen, ni se les ocurra siquiera pensar que he venido para traer paz a la tierra, ¿ya? Y luego él lo repite, o sea, no solamente basta con esa porción que vemos acá en el verso 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. Y luego repite y dice, no he venido para traer paz, sino todo lo contrario, espada. ¿Ya? O sea, eso tiene que haber sido tan sorprendente para aquellos que lo estaban oyendo que tuvo que repetirlo, para que no pensaran quizá de alguna forma que habían oído mal. ¿Ya? Volviendo a repetir lo que decía al principio, o sea, los discípulos, ¿cierto? Estos 12 que el Señor había escogido por entre la multitud, y que el Señor ahora le está dando una misión especial, ¿ya? Dice que les va a dar autoridad para echar fuera demonios, para sanar todo tipo de enfermedades. Ellos iban a llevar, ¿cierto? El mensaje que Él les había dado, pero quizá ellos iban a pensar que ya al tener esta autoridad, que iban a hacer este tipo de milagros que eran señales, ¿ya? Que quizás todos los iban a recibir con los brazos abiertos. Pero a fin de que ellos no malinterpretaran las cosas, ¿ya? Para que no malinterpretaran, ¿cierto? La verdadera naturaleza de la primera venida del Señor y del ministerio que ahora ellos mismos iban a comenzar a emprender, el Señor empieza a prepararlo, ¿cierto? Temprano, ¿ya? ¿Para qué? Para el rechazo y el sufrimiento que Él mismo iba a padecer y también por consecuencia aquellos que son sus seguidores, aquellos que se identifican con Él, ¿ya? Ahora, quizás alguno puede decir, entonces, si está diciendo que no va a traer paz, sí fue anunciado paz, pero está diciendo aquí que no piensen, ni siquiera comiencen a pensar que va a traer paz. Entonces, ¿por qué el Evangelio es buenas nuevas de salvación? Son buenas noticias, como que se contradice. No, la palabra no se contradice. Y el Evangelio sí, ¿cierto? Trae estas buenas nuevas de salvación, ¿ya? Es un Evangelio de paz, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Evangelio, ¿qué nos trae? El Evangelio, ¿cierto? Nos ofrece a los seres humanos, nos ofrece, ¿cierto? Esa reconciliación del hombre con Dios. Y obviamente todo esto es por medio de Jesucristo. Nosotros, ¿cierto? Somos pecadores. Y Dios es un Dios santo. Era totalmente imposible que nosotros por nuestros medios pudiéramos acercarnos a Él. Pero el mismo Dios que ofendimos fue el mismo Dios que ideó el plan para que nosotros podamos volver a acercarnos a Él. Por eso, ¿cierto? Se nos da estas buenas nuevas de salvación, que vienen por medio de Jesucristo. ¿Ya? Entonces, sí, el Evangelio es de paz, ¿ya? Nos ofrece esta reconciliación entre Dios y los hombres, ¿ya? Y asimismo también, porque no se queda ahí, sino que también vemos en la Escritura que se nos enseña, ¿cierto?, el camino para poder tener también relaciones pacíficas entre seres humanos también, ¿ya? Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Ya, si el Evangelio es un Evangelio de paz, pero Cristo está diciendo acá que Él ni siquiera, les dice a los discípulos, ni siquiera penséis, ni siquiera comiencen a pensar que he venido a traer paz. ¿Qué pasa acá? ¿Se contradice? No. El tema es, sí, Dios trae esta buena nueva. Sí, Dios quiere hacer las paces con el hombre. ¿Cuál es el problema? Es que el pecado todavía está en el mundo. Ese es el problema, ¿ya? El sistema mundial es perverso, ¿ya? Y está la naturaleza caída también de los hombres. Vemos eso día a día, la maldad día a día. Vemos que el corazón del hombre, de ahí sale toda la maldad. O sea, no basta con que una persona lleve a cabo la acción, sino que eso ya fue tramado en su corazón. Porque dice la Escritura que todo lo malo, todo lo que vemos a nuestro alrededor día a día, gente muriendo, daños por aquí, por allá, robos y cosas por el estilo, ¿de dónde viene? Del corazón del hombre. De ahí vienen las peleas, de ahí viene todo lo malo. Y es ahí donde Dios quiere trabajar. Pero, ¿qué pasa? Eso todavía está, ¿cierto?, en el mundo. Pero, por eso los hombres, ¿cierto?, rechazan esta oferta de paz que Dios nos está dando. Constantemente la están rechazando. Se predica la buena nueva.
por aquí, por allá, usted oye, ¿cierto? Que se está predicando, que se está llamando a la gente a que venga el arrepentimiento por medio de Cristo, de que no hay otra forma, de que va a haber una condenación eterna, que nos dice, ¿cierto? Un verso que muchos conocemos y que hemos oído una y otra vez en las calles siendo predicada, cuando nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿ya? Pero claro está que dice, todo aquel que en Él cree. La misma Escritura nos dice que aquel que rehúsa creer en el Hijo de Dios, ya está condenado, ¿ya? La salvación que Dios ideó solamente por medio de Cristo, y aquel que rechaza a Cristo obviamente no va a poder tener esta salvación, entonces va a tener que pagar eternamente sus pecados, ¿ya? Pero entonces cuando se predica, ¿cierto?, el mensaje completo, no en parte, como veíamos en el estudio anterior, que se puede caer, ¿cierto?, en eso de que voy a modificarlo un poco para que no sea tan, para que no se sientan mal. No, esas son las buenas nuevas de salvación. Tenemos un problema, el pecado, y la única forma de ser libres de todo esto no lo podemos hacer nosotros, sino que Dios, necesitamos ayuda divina para poder, ¿cierto?, ser libres de las cadenas que nos atan, ¿ya? Del pecado, del enemigo que nos tenía ahí en tinieblas. Necesitamos ayuda divina. Pero cuando uno empieza a predicar el mensaje completo de que nosotros estamos en esa condición, pero que Dios abre camino cuando estábamos totalmente acorralados, ¿cierto? Íbamos directamente al infierno, pero Dios abre un camino para que nosotros podamos salir de ese lugar. Es Cristo prácticamente tendiéndonos la mano cuando estamos a punto de caer al fuego eterno, ¿ya? Y es ahí cuando Él nos tiende la mano, ¿cierto? Y nos ayuda, ¿cierto?, a venir a Él, que podemos ser salvos, ¿cierto?, de esa condenación eterna, de caer en el fuego eterno, ¿ya? Solamente por medio de Cristo, pero la Escritura una y otra vez nos llama a reconocer quiénes somos nosotros. Dios es un Dios santo, eterno, todopoderoso. El otro día se nos enseñaba que era omnisciente, omnipresente. Y Él, ¿cierto?, este Dios que creó todas las cosas, el que todo lo sabe, el que lo llena todo, es el que ideó este plan, ¿cierto?, para que nosotros nos podamos acercar a Él. Y nosotros somos pecadores, somos lo más bajo, ¿ya? Totalmente corruptos de nacimiento. Venimos torcidos desde el vientre de nuestra madre. Tenemos que reconocer eso. Y cuando nosotros predicamos esto, automáticamente no necesitamos usar otras palabras, ¿ya? No necesitamos ser ofensivos con otras palabras, ¿cierto?, para que la gente se ofenda, sino que tan solo con oír, ¿cierto?, las buenas nuevas, completamente como son, cuál es nuestra condición, cómo es Dios, cuál es la forma en que podemos ser salvos, la gente se ofende. Porque al pecador no le gusta oír que es pecador. A aquel que es rebelde no le gusta oír que es rebelde y que está en rebelión contra un Dios vivo. Y que va a tener que dar cuenta, al fin y al cabo, al final. Porque se nos enseñaba en la Escritura de que no hay nada oculto delante de Dios. Todo aquello que se quiera ocultar de este lado de la eternidad, va a llegar un momento en que tendremos que dar cuenta de ello, ¿ya? Porque todo va a salir a la luz, no lo van a poder ocultar, no hay manera, no lo hay. Todos van a tener que pagar, ¿ya? Entonces, la gente se ofende con ese mensaje. Entonces, resulta ofensivo ese mensaje para ellos. Decirle que Dios, ¿cierto?, puede transformar un corazón de piedra en un corazón de carne. Para ellos eso es una ofensa. Se van a molestar. Si le dice que la Biblia dice que todos somos pecadores, se van a molestar. No es necesario que nosotros estemos buscando el odio, no es necesario que nosotros estemos haciendo nada, ¿cierto?, para poder molestarlo, sino que nuestra intención es que vengan a Cristo. Pero, como dice la Escritura, es la palabra de Dios viva y eficaz. No tenemos que adulterarla, no tenemos que modificarla, no tenemos que añadirle ni quitarle, sino que tal cual como está ahí. Y esas son las buenas nuevas, y muchos se van a ofender. Y ese conflicto no solamente lo vamos a encontrar allá afuera, ya en el mundo. No solamente, como estuvimos viendo, ¿cierto?, los tipos de persecución, que había una persecución religiosa, ¿cierto? También había una persecución que venía de parte del gobierno, en este caso era de Roma, ¿cierto?, en el contexto, que iba a venir después, ¿cierto?, de la crucifixión de Cristo más adelante. Pero también había una persecución dentro de la familia, ¿ya? Entonces aquí podemos volver a ver que esto incluso va a traer división, va a traer conflicto,
¿ya? Creer en Cristo, confiar en Cristo, depender de Cristo, hablar de Cristo, querer que en mi vida se vea Cristo, eso va a traer conflicto incluso dentro del núcleo familiar, ¿ya? En las más íntimas relaciones que nosotros tenemos, ¿ya? Y lo dice el verso 36 que leíamos. Los enemigos del hombre serán los de su casa, ¿ya? Ahora, en Lucas se nos muestra otra figura, ¿cierto?, que Jesús utiliza. Lucas 12, verso 49 en adelante, dice así: fuego vine a echar a la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? Versos 51 y 52 de este mismo Lucas 12. ¿Pensáis que he venido para dar paz a la tierra? Os digo que no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo aquí el Señor, ¿ya? Y ahora eso no es algo que aparece únicamente acá en el Nuevo Testamento, que ya ha sido, por ejemplo, acá tomado, lo vemos desde la perspectiva de Mateo, y ahora lo estábamos viendo, ¿cierto?, de Lucas. También está en el Antiguo Testamento, ya había sido profetizado. Miqueas lo profetizó. Y vemos que sí habla de este aspecto, ¿cierto?, de la venida del Mesías. Miqueas dice que en la época, ¿cierto?, cuando venga, ¿cierto?, el Mesías, dice: el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. O sea, podemos decir prácticamente que Jesús estaba tomando ese texto de Miqueas 7:6 y lo trae ahora acá para enseñar a sus discípulos. No era algo que se le ocurrió en el momento, sino que es algo que ellos ya, ¿cierto?, tenían en conocimiento. Ahora, cuando habla así en contra, la suegra, ¿cierto?, contra la nuera, el hijo contra el padre, y así, ese contra, ¿ya? Esa palabra en el original habla de cortar en dos, ¿ya? Habla de cortar en dos, algo que era solamente una cosa, se corta en dos, ¿ya? Entonces, esta palabra en el original de contra habla de que se corta en dos, habla de que se rasga. Si no se corta, se rasga, se separa. Al fin y al cabo, se separa, ¿ya? Y la idea que nos da, ¿cierto?, esta palabra, contra, en el original, habla de una separación total. Y que a menudo es permanente. Una separación total, que a menudo es permanente, hermano. ¿Qué quiere decir eso? A la luz de lo que estamos viendo, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que la intervención del Hijo de Dios en la historia va a separar, va a cortar, va a rasgar, a separar en dos, ¿qué cosa? Las relaciones humanas, ¿ya? Y a veces va a ser de por vida, va a ser a menudo permanente, una separación total, ¿ya? Es por eso que el Señor, ahora vemos la importancia del por qué el Señor comienza a preparar a sus discípulos. Y lo vemos posteriormente a esto. Antes de su crucifixión, ¿qué pasa? El Señor bien podría haber estado preocupado de lo que Él iba a padecer. Porque muchos de nosotros, ¿cierto?, cuando tenemos problemas, prácticamente nos cerramos en lo que estamos viviendo. Pero nuestro Señor era totalmente diferente. Él vino para servir, ¿ya? Y hasta el último momento. Y vemos que camino, ¿cierto?, antes de la crucifixión, Él les habla, ¿cierto?, a los discípulos de que no se preocuparan, de que no se turbaran, ¿ya? Y les asegura algo. Juan 14:27 le dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y el mismo Juan, del verso 16, o sea, capítulo 16, verso 33, en el verso 33 de este capítulo 16 de Juan, dice: estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿ya? Entonces vamos viendo ahí
sí van a haber dificultades, como el Señor ya se los venía advirtiendo desde temprano, ¿ya? Porque como hemos visto, aquí la persecución no estaba, ¿cierto? Sí habían tenido algún tipo de enfrentamiento, algunos conflictos, algún tipo de discusiones, ya con los líderes religiosos, pero nada que impidiera en sí el ministerio para poder continuar, ¿ya? Pero el Señor le está hablando en lo futuro, de lo que va a venir, luego que Él ya no esté con ellos de la misma forma a la cual ellos están acostumbrados que Él esté con ellos, ¿ya? Cuando Él ya esté ascienda al Padre, ¿cierto? Y venga el Espíritu Santo. Ellos iban a ser testigos, ellos iban a ser sus representantes, y por consiguiente, nosotros, por alcance, nosotros también. Y el Señor dice, o sea, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Como también hablaba, ¿cierto?, en la porción anterior, cuando dice, ¿a quién deben de temer? Al hombre no. Nos decía ahí el Señor, no teman al hombre. Ellos no pueden tocar el alma. Solamente lo único que pueden hacer, el daño máximo que pueden hacer, es quitar la vida. Pero nuestra vida está en Cristo. En Él estamos seguros, ¿ya? Él nos cuida, no se nos cae un cabello de la cabeza sin que Dios lo sepa, ¿ya? Si Dios conoce y cuida incluso de los pajarillos, ¿cuánto más de aquellos que le pertenecen, que han creído en el mensaje y que aún son portadores del mensaje para que otros también vengan al arrepentimiento, ¿ya? Entonces, el Señor dice, no teman a ellos, ¿ya? Y aquí vuelve a decir, sí, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen. Porque todas estas cosas que yo voy a pasar, toda esta aflicción que yo voy a vivir, no significa que es el fin, no significa que el mal ganó, ¿ya? Sino que significa victoria. La cruz es victoria. Yo he vencido al mundo, así que confíen en mí, ¿ya? Por eso les dice ahí que Él les provee su paz. En medio de las aflicciones, en medio de las situaciones difíciles que van a venir por padecer, por causa de su nombre, por causa de identificarse con Él, Él les iba a proveer de esta paz, ¿ya? Porque de otra forma el hombre no puede dejar de temer. Como hablábamos en el estudio anterior, somos dados a querer evitar los problemas. Nadie quiere problemas, nadie quiere ser malinterpretado, nadie quiere ser el objeto de burla. A nadie le gustan esas cosas, ¿ya? Pero cuando estamos, ¿cierto?, con Cristo, ya cambia. No es que no nos importe, ¿ya? Pero Cristo va transformando nuestra vida de tal forma de que no nos avergonzamos del Evangelio. Como decía Pablo, porque es poder de Dios. No nos avergonzamos del Evangelio y es, ¿cierto?, el Espíritu Santo el que nos va ayudando. Porque somos débiles y Dios sabe que somos débiles, sabe que fallamos, sabe que nos desviamos. Si estuvimos incluso viendo algunos ejemplos de discípulos de Él que estuvieron con Él, comieron con Él, durmieron prácticamente con Él, vieron los milagros que Él hacía, incluso cuando calmó la tempestad, y tuvieron miedo incluso de identificarse con Él en el momento crítico, ¿ya? Incluso no solamente vemos a un Pedro, sino que vemos que todos se escandalizaron y huyeron, a excepción de Juan, que estuvo ahí, ¿cierto?, a los pies de la cruz, pero prácticamente huyeron, y después estaban escondidos en el aposento alto, y Cristo apareció en medio, estaban encerrados, ¿ya? Entonces, Dios sabe cómo somos, y por eso, ¿cierto?, Él no se olvida de ningún detalle. Si nuestro Dios es un Dios de detalle, conoce nuestras debilidades, conoce nuestras falencias, sabe cómo somos, por eso nos dejó la Escritura, para que estuviéramos meditando en ella, y a través de la misma palabra de Dios, el Espíritu Santo, ¿cierto?, va trayendo a nuestra mente todas esas cosas en los momentos que estamos pasando dificultad, y nos hace recordar que las aflicciones del tiempo presente no se comparan en ninguna manera a lo que vamos a tener con Cristo. No se comparan. Porque cuando vienen esas olas, cuando vienen esas dificultades, muchos quisiéramos no pasar por ahí. Muchos quisiéramos hacerle el quite a esas cosas, que no viniera la ola, si viene un problema, ¿cierto? No pasar, no enfrentar esa situación. Muchos quisiéramos eso, pero vienen las dificultades, todos tenemos dificultades, todos tenemos problemas, y a veces pensamos que no tienen salida, pero ahí el Espíritu Santo nos recuerda todas las cosas que Cristo nos dice. Por eso dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Confía, le dice el Señor aquí, tendrán aflicciones, pero yo vencí, no está perdido. El máximo daño que de este lado de la eternidad le pueden hacer es algo temporal,
Ya las aflicciones del tiempo presente son temporales, no son eternas, va a ser algo momentáneo. Pero el grande galardón viene cuando estemos con Él por la eternidad. Y ese es el Espíritu Santo trabajando en nosotros, para alentarnos, para levantarnos, para ayudarnos a recordar las cosas. En los momentos cuando estamos cabizbajos, ahí, ¿cierto?, nos recuerda las palabras de Cristo y nos ayuda en todo momento. Él es nuestro ayudador, ¿ya? Entonces, sí, el Evangelio es un Evangelio de paz. Nos habla de estas buenas nuevas de reconciliación del hombre con Dios. Pero mucha gente lo va a rechazar, ¿ya? Porque les gustan más las tinieblas que la luz. No les gusta que la escritura, ¿cierto?, que hemos visto, la palabra es viva. La palabra es eficaz y penetra. Llega hasta lo profundo. Usted únicamente puede lavarse por fuera, puede arreglarse por fuera, ¿cierto? Pero el único que puede llegar hasta el fondo y transformar y trabajar y limpiar el corazón es Dios, ¿ya? Entonces, pero muchos lo van a rechazar. Muchos lo van a rechazar. Entonces, en medio de todo ese tiempo, ¿cierto?, de esta primera venida, que sí viene la primera venida de Cristo, ¿cierto?, hasta la segunda venida de Cristo, todo este intervalo, hasta que Cristo venga, vamos a tener situaciones complejas. Vamos a hablar de Cristo, vamos a tener situaciones complejas, van a haber otros que no van a querer oír. Vamos a querer vivir para Cristo, otros también se van a burlar de nosotros por causa de Cristo, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese mismo evangelio que dentro de estos dos intervalos entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo, ese mismo evangelio que a nosotros nos va a producir paz, esa paz que el mundo nos da, esa paz que nos provee Cristo por medio del Espíritu Santo, ¿ya? Ese mismo evangelio que a nosotros nos da paz, ese mismo evangelio también va a traer rencilla, ¿ya? Va a traer rencilla, va a ser causa de que seamos malinterpretados, va a ser causa de que seamos calumniados, va a ser causa de que seamos incluso hasta maltratados, ¿ya?, por aquellos que no creen, por aquellos que rechazan a Dios y no quieren oír nada ni ver nada de Dios. Y por causa de que nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida y hablamos de Cristo y queremos ser igual a Cristo, nos van a rechazar y se van a burlar, ¿ya? Y eso va a ocurrir incluso dentro de los seres más cercanos que nosotros tenemos, ¿ya? ¿A quién no le ha pasado? No dudo que muchos hayan sido afectados con esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque sucede que cuando nosotros nos convertimos a Cristo ya no somos iguales. Ya incluso empieza a cambiar hasta nuestra manera de hablar. Si antes nos dirigíamos groseramente, empieza a cambiar nuestra manera de hablar. Ya no hablamos igual. Ya las personas que antes nos conocían ven que somos diferentes. De que ya no vamos a los mismos lugares, de que ya no hacemos las mismas cosas, de que incluso ya no hablamos igual, ¿ya? Sino que ahora buscamos ser diferentes, buscamos ser de bendición a otros. Queremos que otros también conozcan a este Dios vivo, a este Dios maravilloso, ¿ya? ¿Y qué va a pasar con eso? Que para ellos ya nosotros vamos a ser una molestia. A ellos los vamos a incomodar. Tan solo nuestra presencia, ¿cierto?, estar ahí, ya se van a empezar a aislar solos. Usted va a llegar a un lugar, va a tener una exposición, lo van a invitar, pero se van a ir. Se van a ir de su lado, ¿ya? Y esas separaciones a menudo son dolorosas, ¿ya? Porque somos seres humanos y tenemos sentimientos. Nos sentimos, sobre todo cuando las relaciones que teníamos antes, ¿cierto?, eran súper íntimas, ¿ya? Y cuando ellos empiezan a alejarse de a poco por diversas cosas y empiezan a burlarse de nosotros, de repente igual duele. Son separaciones dolorosas. Pero el Señor nos está diciendo que ese es el precio que aquel que quiere ser discípulo suyo tiene que pagar, ¿ya? Y obviamente no es algo que nosotros nos forcemos, vuelvo a reiterar, sino que es el Espíritu Santo trabajando en nosotros en medio de todas esas situaciones y que nos ayuda a perseverar. Ahora, si bien el Señor está hablando aquí, ¿cierto?, de que va a haber una separación que a menudo va a ser permanente dentro de aquellos que están dentro del núcleo familiar, el Señor no nos está diciendo aquí, no le importen los que son de su núcleo familiar, no le importe su familia, sino que vengan a mí, despreocúpense de ellos. El Señor no nos está diciendo eso, ¿ya? Porque de repente tendemos fácilmente a desviarnos de un extremo al otro,
Ya podemos decir, el Señor me dice que va a haber una separación, ¿cierto? Que en mi familia me va a perseguir, entonces ya me dedico solamente a Dios y no me importa mi familia. No, el Señor no quiere decir eso. No está alentando tampoco algún tipo de conflicto dentro del hogar. Eso también hay que dejarlo claro. De hecho, vuelvo a reiterar, nuestro Dios es un Dios de detalle. Y de hecho en la misma escritura se nos enseña que parte del discipulado del cristiano es amar a cada uno de los miembros de su familia como a Cristo. Y eso lo podemos ver en Efesios capítulo 5. En el verso 21 de este capítulo 5 de Efesios dice: someteos unos a otros en el amor, en el temor de Dios. En el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. En el verso 22, o sea, inicia con eso. Someteos uno a otro, ¿ya? En el temor de Dios. Y luego empieza a hablar a la esposa. Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Dice aquí. Ese es parte del discipulado de la esposa. Aquella esposa que ama a Cristo, Cristo le dice ya. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, tú sujétate a tu marido en todo. Es parte de tu discipulado. Pero no termina ahí. Sino que también habla acerca de la parte del discipulado también del marido. Verso 25 de este Efesios también, capítulo 5. Maridos, amad a vuestras mujeres. Pero no lo deja ahí nomás, sino que dice, como Cristo amó a la iglesia. Aquel cabeza de hogar que dice amar a Cristo, el Señor dice que parte de su discipulado es amar a su mujer, pero no como Él quiere amarla, sino que como Cristo amó a la iglesia. Y no termina ahí, también el Señor se ocupa de los hijos. Efesios 6, verso 1, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Ya? Ese hijo, ya quizás tiene padres inconversos, pero ese hijo, quizás los padres no les gusta que él esté yendo a la iglesia, que él esté buscando de Cristo, ni siquiera quieren oír a Cristo en su casa. ¿Ya? Pero ese hijo que ama a Dios, que quiere ser un buscador sincero de Dios, él no puede decir, ya, chao con mis papás, todos son inconversos. No, el Señor aquí le está diciendo, parte de tu discipulado es obedecer a tus padres, pero le dice en el Señor. O sea, si hay algo cierto que ellos le estén diciendo que no corresponde a lo que Dios dice que es bueno, no tiene por qué hacerlo. Pero él tiene que respetar, tiene que honrar a sus padres en el Señor, ¿ya? Porque esto es justo. Entonces, parte del discipulado del hijo cristiano, es obedecer en el Señor a vuestros padres. Y, bueno, el Señor tampoco se olvida de esto. A los padres, ¿cierto? Que son cristianos. Verso 4 de este Efesios capítulo 6 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Ya? Entonces, usted es padre, si le hablé por separado, o usted esposa, usted esposo, usted hijo, ¿cierto? Le hablé por separado, pero ahora padres, les hablo a ustedes, ¿cierto? La pareja, los dos, son uno, padres. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Parte de su discipulado, de estos padres que aman a Dios, es que tienen que criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, podemos ver ahí que si estamos diciendo, no, que aquí el Señor me está diciendo que los de mi familia me van a aborrecer por causa de Cristo, entonces no los voy a tomar en cuenta. No voy a tomar en cuenta a mi esposa porque no cree en Cristo, no voy a tomar en cuenta a mi esposo porque no cree en Cristo, tampoco mis hijos ni siquiera son cristianos. No, aquí tenemos que tener cuidado porque podemos pasar de un extremo al otro. Aquí el Señor no está alentando a los conflictos en ninguna manera, como lo estuvimos viendo a la luz de la Escritura. Parte del discipulado, ¿cierto?, de un seguidor de Jesús es que tiene que amar a cada miembro de su familia como al Señor, ¿ya? La familia es un regalo de Dios, tenemos que tenerlo claro, ¿ya? Entonces, y amar a la familia es un mandato también de Dios. Él nos dio la familia y Él nos manda a que amemos a la familia, a que cuidemos de la familia. De hecho, la misma Escritura dice que en una sección
que aquel que no provee a su hogar es peor que un incrédulo, porque un incrédulo, ¿cierto?, provee para su hogar, no conociendo a Dios, aborreciendo a Dios. Pero aquel que dice conocerlo, si no lo hace, es peor que un incrédulo, ¿ya? Entonces el Señor en ninguna manera nos está diciendo que nos despreocupemos, que nos desliguemos de la familia. No, en ninguna manera. No tenemos que descuidarla. Pero podemos pasar de ese extremo, de decir, no, yo no quiero nada con mi familia, voy solamente con el Señor, no me importa nada más. No, el Señor te dice, la familia es un regalo de Dios, tienes que cuidar de tu familia, ¿ya? En el amor del Señor. En el amor del Señor tienes que hacer. Es parte de tu discipulado como cristiano. Pero podemos ir al otro extremo, es decir, el Señor en Efesios estaba leyendo la hermana Jovia ahí, que tengo que amar, ¿cierto?, a mi esposa, que tengo que amar a mi esposo, ¿cierto?, a mis hijos. Entonces no puedo descuidar el hogar. Y decir, ya, no, entonces, ya, Señor, no puedo ir, no te voy a servir porque tengo que cuidarme la familia, entonces, tú me mandaste eso. Por eso les digo, o sea, es fácil irse de un extremo al otro extremo. El Señor no nos está diciendo eso, por eso es importante también recalcar ese punto. La idea es, no descuide a su familia. La familia es un regalo de Dios y es mandato de Él, ¿cierto?, amarlos a cada uno, ¿ya? Pero al mismo tiempo, el Señor nos está diciendo que tampoco descuide su relación con Él. De hecho, hay algo bien importante. O sea, la única forma en que realmente podemos amar a la familia, ¿cómo es? Amando a Cristo. Mientras más estamos apegados a Cristo, más vamos a hacer, va a ir siendo cambiada nuestra manera de pensar, va a ir siendo corregida nuestra manera de vivir. Vamos a ir aprendiendo, ¿ya? Entonces, no podemos, ¿cierto?, decir, no, es que una cosa a la otra. No, estas van de la mano. Y de hecho lo podemos ver aquí, que Dios siempre tiene que estar en el primer lugar. Para poder disfrutar de mi familia, para poder disfrutar de las cosas, Dios tiene que estar primero en el primer lugar. Mateo 22, verso 37 al 39, Jesús dice así, con respecto al primer y gran mandamiento, dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el primer lugar es Dios. Y en segundo lugar, aquí el Señor dice, a tu prójimo, ¿ya? Pero, como lo estábamos viendo en la misma escritura, mientras más queremos amar a Dios, ¿cierto?, que nuestro anhelo es amarlo como Él quiere que le amemos. Eso es algo que Dios va trabajando en nosotros, ir amándolo, ¿cierto?, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y mientras más vamos estando apegados al Señor, a través de su palabra, en oración, en querer agradarle a Él, nos vamos dando cuenta de porciones de la Escritura como las que vimos en Efesios, ¿ya?, que van corrigiendo nuestra manera de dirigirnos en la vida, con respecto, por ejemplo, al núcleo familiar. Si más estamos apegados a Dios, vamos a oírlo, y va a ir siendo modificada nuestra manera de vivir de acuerdo a lo que el Señor nos va enseñando, nos va iluminando con respecto a su palabra. Entonces, si Él dice, ya, amarás al Señor de Dios, tu Dios con todo, tu corazón, tu alma y tu mente. Entonces el Señor me dice a mí, cuida de tu familia, no te despreocupes de ella, ¿ya? Si yo amo a Dios, entonces voy a amar también a mi familia. Y como dice ahí viene el segundo grande mandamiento, donde dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero acá vemos en Efesios que dice, como al Señor, ¿ya? ¿Y eso lo podemos hacer nosotros? Obviamente, por nuestra fuerza, no. Vuelvo a recalcar que Dios es un Dios de detalle y por algo envió al Espíritu Santo, que Él es el que nos ayuda en todas las cosas, hermano. ¿Ya? Si fallamos, Él ahí está revisando nuestro corazón, mostrar, por ejemplo, a la luz de lo que hemos visto hasta el momento, quizás nos hemos estado examinando y el Espíritu Santo ahí está, oye, esto está mal, no, en esta parte tú fallaste. Bueno, ese es el Espíritu Santo trabajando. ¿Para qué? Para que pidamos perdón. Porque tenemos entrada confiadamente delante del trono de la gracia. Y todo esto gracias a Cristo. Podemos venir y pedir perdón, reconocer que hemos fallado, ¿ya? Y pedirle al Señor que nos perdone, que nos limpie de toda maldad y que nos ayude a no caer nuevamente en lo mismo, ¿ya? Porque la gracia de Dios no se queda corta. Entonces, como hemos estado viendo acá, el primer lugar lo tiene que tener Dios. Y la única forma de poder amar a nuestro prójimo es primero amando a Dios. Y eso obviamente es Dios trabajando en nuestra vida. Entonces,
el compromiso del creyente, ¿cuál es? Cristo. En primer lugar es Cristo. Ese compromiso tiene que ser tan profundo que, de ser necesario, deberá sacrificarse cualquier relación que se interponga a esa relación. Mi relación número uno es con Dios. Y tengo cierto que tiene que sacrificarse cualquier relación que se interponga a esa relación, ¿ya? Ahora, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver que, como Jesús dijo, no vine a traer paz. No, ni siquiera penséis que he venido a traer paz, sino que espada. ¿Por qué espada? Como hablábamos ahí, ¿cierto? Ese de contra. El padre contra el hijo contra la madre, la nuera contra la suegra, y así. En contra. Veíamos que era división, cortar, ¿cierto? Separar, rajar, ya. Cuando Cristo está trabajando en nuestras vidas, ¿qué pasa con nosotros? Se causa una línea divisoria. Aquellos que han sido transformados por Dios van a querer juntarse con aquellos que han sido transformados con Dios. ¿Por qué? Porque queremos aprender más del Señor. Queremos buscar más de Él. Queremos aprender para que nuestras vidas vayan siendo transformadas y para llevar el mensaje y así que otros también vengan a ser parte de este grupo de creyentes, ¿cierto? Entonces ahí vemos que hay un grupo y automáticamente esa unidad que hay dentro del cuerpo de Cristo únicamente se puede dar entre aquellos que tienen a Cristo en sus vidas. Entonces automáticamente ahí vemos un grupo y vemos a otro que no quiere tener nada que ver con Dios. Entonces este grupo se aparta de estos de acá, ¿ya? Por diferentes motivos. Entonces como que al medio es como que una espada cayese. Y estamos viendo aquí que incluso dentro de la familia se puede producir esta división. Vemos aquí un comentario que dice así, para que podamos entenderlo con cosas de ahora. Dice, el hijo mayor que escoge a Cristo quizás ya no quiera participar en las prácticas religiosas de sus padres. El esposo o la esposa que escoge a Cristo querrá asistir a la iglesia los domingos cuando su familia preferirá su presencia en otro lugar. Un proveedor de familia que escoge a Cristo quizá encuentre necesario escoger un trabajo de menos compromiso, consecuentemente que le ofrezca menos paga. Fe en Cristo tiene un impacto sobre todos los aspectos de la vida, desde la manera en que concebimos a nuestros hijos hasta la manera en que enterramos a nuestros difuntos. No es ninguna sorpresa que cuando otros miembros de la familia no comparten nuestra fe, resientan las decisiones que tomamos y el impacto que esas decisiones tienen sobre ellos. Entonces ahí podemos ver un ejemplo, ¿cierto? Al hoy, ¿cierto? Que vemos que dentro del núcleo familiar quizás no todos son cristianos. Puede que sea la esposa, puede que sean los hijos, puede que sea solamente el esposo. Y en el caso, ¿cierto?, de aquel que es de Cristo, ¿qué va a querer? Estar con Cristo. Entonces va a querer estar con aquellos que pertenecen a Cristo. Pero vamos a ver que los otros que no son cristianos van a querer hacer otras cosas. Y entonces ahí ya vamos a ver que se produce una división, ¿ya? Van a empezar ahí a haber problemas, ¿ya? Acá hay otro comentario de MacArthur que nos trae también otro ejemplo. Dice MacArthur, una vez en una conferencia cristiana hablé con una jovencita que me dijo que se había criado en una familia pagana y que desde que se convirtió, su padre se había negado a hablarle. La chica expresó, puedo comprender por qué él rechaza mi decisión, pues él no conoce nada del Evangelio y cree que toda religión es superstición. Pero podría creerse que al menos papá estaría feliz de que yo no sea alcohólica, drogadicta, prostituta o delincuente. Nunca he experimentado tanto gozo en mi vida y nunca he amado tanto a mi padre. Sin embargo, él me ha cortado de su vida. Al igual que muchos otros, esta joven ha experimentado la espada y el fuego que a veces trae el Evangelio. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver con algunos ejemplos de situaciones, ¿cierto?, que pueden acontecer, que quizás nosotros podemos estar viviendo y que vienen, ¿cierto?, por causa de ser seguidores de Cristo. Y hermano, esto no se trata de que nosotros queramos herir a alguien, ¿ya? No se trata de que nosotros estemos buscando el odio o cosas por el estilo. Pero ya
el nosotros ser cristianos, el anhelar cosas diferentes a los que anhelan los demás. Nosotros ahora queremos estar con Cristo, queremos oír de Cristo, queremos hablar con Él en oración, ¿ya? Queremos tiempo para estar con Él en oración, para traerle nuestros problemas, traerle nuestras dificultades, nuestras luchas, las pruebas, ¿cierto? Queremos hablar con Él. Venimos a su palabra para que Él nos instruya. Queremos tiempo con Él, prestar nuestros oídos a Él, que nuestro corazón sea transformado por Él, que nuestra vida se note que Él nos gobierna. Y queremos, obviamente, hablar de Él. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, ¿cierto? De hecho, pues, la palabra santo, cuando Dios nos dice que son santos, somos apartados para Dios, ¿ya? Santo es apartados para el servicio de Dios. Y nosotros realmente nos apartamos porque queremos a Cristo. Pero no es que nosotros les queramos causar daño, sino que anhelamos estar con Cristo. Queremos ser transformados por Él para que ellos también puedan oír esta buena noticia. Nos preparamos para que ellos puedan oír, ¿ya? Para no tergiversar el mensaje. Queremos ser unos obreros diligentes que usan bien la palabra de verdad, ¿ya? La estudiamos, profundizamos en ella, para no transmitir mentiras ni cosas adulteradas, sino porque sabemos que la palabra es viva, sabemos que la palabra es eficaz, tal cual como es, sin añadirle ni quitarle, ¿ya? Entonces, por eso, ¿cierto? Queremos estar con Cristo, queremos estar apegaditos de Él, porque dice la Escritura que separados de Él nada podemos hacer. Pero en eso que nosotros estamos haciendo, los demás se van a dar cuenta de que nuestros intereses ya no son los mismos. No son los mismos que ellos. Quizás nosotros vamos a preferir estar en la iglesia, vamos a preferir estar con los hermanos, reírnos con los hermanos, estar, ¿cierto? Ahí con aquellos que buscan de Dios. Y ellos quizás van a querer que nosotros estemos en otro lugar. Y nosotros vamos a elegir acá, ¿ya? Donde nos conviene estar, donde realmente es bueno para nosotros estar. Y es ahí que después se van a empezar a apartar de nosotros. E incluso de repente nos pueden hasta sacar en cara. Oh, pasan más en la iglesia que acá en la casa, ¿ya? Incluso pueden hacer esos chistes irónicos. Llévate tu cama a la iglesia, ¿ya? Pero les vamos a parecer fanáticos, les vamos a parecer raros cada vez que vayamos más adentrándonos en nuestra relación con Cristo. Para ellos vamos a ir siendo más extraños, ¿ya? Aquellos que rechazan a Dios estoy hablando, de aquellos que no quieren nada con Dios, ¿ya? Pero ocurre algo totalmente diferente con aquellos que tienen simpatía por la palabra de Dios, con aquellos que se han tocado por la gracia de Dios. Ellos sí quieren estar con nosotros, porque les va a gustar, ¿cierto? Ese tipo de conversaciones de que hable de Cristo, ¿cierto? O quizás van a empezar a hablar de sus problemas y nosotros les podemos estar dando consejos con respecto a la palabra del Señor. Entonces, ellos van a querer estar con nosotros. Nos van a buscar, nos van a hablar, ¿cierto? Para que en medio de las dificultades o bien para alegrarnos, ¿cierto? De las cosas maravillosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces, ahí podemos ver que es prácticamente como que se corta. Hay una espada, ¿ya? Entonces, cuando Cristo, ¿cierto? Entra, ¿cierto? En la historia de la humanidad, hay una separación en las relaciones, ¿ya? Pero no es porque Él lo quiera así, ¿ya? Dios quiere salvar a todos, Dios no quiere que nadie se pierda. De hecho, vuelvo a Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que por eso envió a Cristo, porque no quiere que la humanidad se pierda. Por medio de Él hay salvación, pero el hombre no quiere. Entonces, como no quiere y llaman más las tinieblas, se alejan de la luz de la palabra del Señor, ¿ya? Entonces, no es que nosotros queramos herirlos, sino que ellos se apartan, ellos no quieren oír, ellos no quieren nada de Cristo, se apartan. Pero otros sí les va a gustar nuestra compañía, ¿cierto? Aquellos que se maravillan, ¿cierto? De las cosas de Dios, las cosas que Dios ha hecho en sus vidas. Ahora, en Lucas se nos habla de al menos 2 candidatos, ¿cierto? A discípulos. 2 candidatos a discípulos que no aceptaron el llamado, ¿cierto? De Jesús a seguirlo. ¿Por qué? Porque no estuvieron dispuestos a sacrificar, ¿cierto? Sus vínculos familiares. Y eso lo vamos a ver en Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9 del verso 57 al 62 lo voy a leer. Dice así. Lucas 9 del 57 al 62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y él le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y le dijo: Señor, déjame
que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Bueno, entonces, a la luz de ese texto podemos ver que uno, ¿cierto?, quería esperar la herencia, ¿cierto?, antes de seguir al Señor, y otro quería demorar, ¿cierto?, el obedecer, de seguirlo cuando Él lo llama, porque primero quería ir a donde su familia, ¿ya? Y vemos ahí que respecto a ese compromiso, que para ellos Cristo no era una prioridad, entonces era un compromiso tibio, era un compromiso dividido, porque para Él para ellos eran otras cosas las prioridades, no Cristo. Entonces Jesús le hizo, sí, los llama y les dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios, ¿ya? Entonces ahí podemos volver, ¿cierto?, este énfasis que se hace en que Cristo es primero, ¿ya? Dice aquí un comentario de MacArthur con respecto a esto, para que vayamos entendiendo. Dice, esposos o esposas a veces no llegan a Cristo por temor a separarse de sus cónyuges. A veces los hijos no llegan debido a la posibilidad de ofender a sus padres y viceversa. Tales temores a menudo son infundados, porque un miembro de una familia que llega a Cristo a veces lleva a toda la familia a convertirse. Pero también es común que la conversión de un miembro lleve a padecimiento e interrupción permanente de relaciones familiares. Nadie puede estar seguro por adelantado acerca de cuáles serán las reacciones de otras personas ante su conversión. Ni siquiera puede estar seguro respecto a las reacciones de su propia familia. Entonces, ahí podemos ver, ¿cierto?, que aquí hay un compromiso tibio, ¿ya?, dividido. Son otras las prioridades. Entonces puede haber ahí que la prioridad, ¿cierto?, en este caso, como dice aquí MacArthur, de la esposa, ¿cierto?, que sí quiere acercarse a Cristo, pero para ella es más importante el esposo. Entonces no va a Cristo por el esposo. O viceversa. Podemos ver un esposo que quiere acercarse a Cristo, pero vemos una esposa que es inconversa, entonces para no tener problemas con esa esposa, mejor no va a Cristo, ¿ya? O con los hijos pasa lo mismo, para no herir a sus padres, ¿cierto? Entonces mejor no va porque para no tener problemas con sus papás, ¿ya? Entonces, como dice ahí, ese es algo como que no se sabe, ¿ya? A menudo son temores infundados, como dice aquí MacArthur, porque a veces, ¿cierto?, sucede de que se convierte uno, llega a la casa, empieza a hablar de Cristo y al final se convierten todos. Pero también puede suceder lo contrario. Puede suceder que se convierte uno y al final ahí se rompe, ¿cierto?, esa relación que se tenía. ¿Por qué? Podemos tomar un ejemplo por ejemplo, nuestro hermano Daniel nos hablaba de las persecuciones, ¿cierto?, nuestro hermano en otros lugares, donde se tiene otra religión. Entonces, se tiene otra religión y cuando llega uno, ¿cierto?, que se convierte a Cristo, la familia se opone totalmente o consideran que ese que se convirtió a Cristo está muerto en vida. Para ellos es como que está muerto en vida. O incluso hay países, ¿cierto?, donde se tiene una religión y es un delito, ¿cierto?, creer en otra cosa. Entonces, como saben, ¿cierto?, que su hijo o cualquiera del núcleo familiar se convirtió en cristiano, prefieren ver a su hijo muerto, prefieren ver a su hijo preso o a su esposa o a quien sea que se convirtió en cristiano, con tal de verlo, ¿cierto?, abandonar la fe, ya sea de la familia o hablando en lo nacional, ¿ya? Puede suceder, pero como dice aquí MacArthur, nadie puede estar seguro, ¿cierto?, de las reacciones. Nadie tiene esa seguridad. Entonces, ¿cuál es el planteamiento de Jesús a la luz de todo esto? A la luz de todo esto que hemos visto, el planteamiento de Jesús es que el hecho de rendirse a su persona ya tiene que ser primordial. Debe ser algo primordial. Cualquiera que sea el costo. A cualquier costo. Él tiene que estar en primer lugar. Eso es lo que nos está diciendo acá. Por eso es que el verso 37 dice, el que quiere, vamos a ver el 37 de Mateo 10. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí.
y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. No es digno de mí. Esa frase, ¿cierto?, identifica a los ejemplos que hemos estado viendo anteriormente, ¿ya? De esa persona que no llega a Cristo porque tiene otras prioridades, porque no quiere, ¿cierto?, que esas relaciones con su núcleo familiar, ya sea con su madre, con su padre, con sus hermanos, o con alguien que quiera, ¿cierto?, que considere muy íntimo, esa relación se ve afectada, no está dispuesto. Entonces, por eso no va a Cristo. Por eso el Señor dice, no es digno de mí, ¿ya? Entonces, a lo que hemos visto hasta ahora, y considerando el estudio anterior, en el estudio anterior que veíamos, que el Señor dice ahí que no se debe de temer, ¿ya? Que el Señor no, ahí aconsejaba, ¿cierto?, a sus discípulos en cuanto a que no tenían que temer al hombre, pero sí, ¿a quién tenían que temer? ¿A quién tenían que tener un temor reverencial? A Dios, porque Él tiene todo el poder y autoridad para hacer y deshacer, todo lo ve, y al final del tiempo Él, ¿cierto?, va a poner todas las cosas en su lugar. Nada de lo que está oculto va a permanecer oculto, sino que va a ser todo expuesto, ¿ya? Entonces, sí, en la sección anterior, el Señor nos aconsejaba, ¿cierto?, a quién teníamos que temer. Al hombre no. El daño que puede hacer es solo temporal, sino a Dios, ¿ya? Pero aquí vemos que Él nos está aconsejando a quién amar. Antes era a quién temer y ahora a quién amar, ¿ya? Entonces, nos está diciendo que el costo del discipulado es amar a Jesús supremamente, ¿ya? Sí, hemos visto que cuando amamos a Dios, vamos a poder entonces amar a aquellos que nos rodean, realmente. Porque como veíamos ahí, el primer gran mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no amas a Dios, entonces no vas a poder hacer lo otro, ¿ya? De manera sincera, de manera genuina. No se va a poder, ¿ya? Entonces, sí, el costo del discipulado es amar a Cristo en primer lugar. Y como parte del discipulado de aquellos que son sus seguidores, es que tienen que honrar y amar a todos aquellos que son sus semejantes, ¿ya? Comenzando por la familia. Comenzando por la familia. Pero el honrar y el amar a Dios, bueno, estamos viendo aquí que es una demanda categórica. Dios es un Dios de orden, y ese es el orden que ha establecido Dios, ¿ya? Y tenemos que amarlo a Él por sobre todo, por sobre la familia, e incluso por sobre nuestra propia vida. Y eso es lo que vamos a ver del versículo 38 en adelante, ¿ya? Bueno, vuelvo a reiterar. Claro está que para lo uno y para lo otro necesitamos ayuda divina. Tanto para no temer a los hombres, por causa de las persecuciones que van a venir por causa de Cristo. Y también necesitamos, ¿cierto?, ayuda divina para poder amar a Dios como Él quiere que lo amemos, ¿ya? Vuelvo a reiterar eso. Eso no es algo natural, no es algo con lo que nosotros hayamos nacido, no. Sino es que Dios obrando a través de nosotros por medio del Espíritu Santo. Siempre la gloria es a Dios, ¿ya? Enfatizar eso. Entonces, la demanda categórica es Dios en primer lugar, ¿ya? Por sobre todo. Por sobre todo. Y cuando amamos a Dios, entonces vamos a poder amar, ¿cierto?, a nuestros semejantes, partiendo por nuestra familia, ¿ya? Pero Dios es por sobre todo, incluso por sobre nuestra propia vida. Estuvimos viendo, ¿cierto?, que algunos toman como obstáculo para servir al Señor su familia. Dicen, no, es que prefiero a mi familia, no, para no tener problemas con mi familia, entonces no llego a Cristo. Y aquí podemos ver del versículo 38 en adelante que aparece otro obstáculo, ¿ya?, para poder comprometernos con Cristo. ¿Y cuál es ese obstáculo? Nuestra propia vida. Que muchas veces amamos más nuestra propia vida, ¿cierto?, que a Cristo. Entonces, sí, sucede que es un obstáculo, ¿ya? Pero aquí vemos, ¿cierto?, en estos versículos que el Señor está llamando a sus discípulos a una abnegación total. Versos 38 y 39 de este Mateo capítulo 10. Verso 38 y 39. Dice así: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí.
El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Bueno, vamos por el verso 38 primero. Vamos viendo, ¿cierto? Que si bien sí, puede ser que amemos más nuestra vida y eso se transforma en un obstáculo para poder comprometernos, ¿cierto?, de completo con Cristo. Pero aquí estamos viendo, ¿cierto?, a la luz de la Escritura, que el Señor está demandando una abnegación total. Que de ser necesario incluso incluye sacrificarse al punto de morir por Él, ¿ya? Ahora, cuando Él hace alusión aquí a la cruz, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, aquí, todos los que estaban ahí en ese contexto, nadie lo pasó por alto. Todos entendieron el planteamiento de Jesús, ¿ya? Recordemos que los romanos crucificaban, ¿ya? Y bueno, también hubieron una revuelta en el pueblo de Israel, hubieron una revuelta que también muchos también terminaron crucificados, ¿ya? Entonces, nadie dentro de este contexto pasó por alto lo que Jesús estaba diciendo aquí. Todos lo entendieron. Cuando dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Qué simbolizaba la cruz entonces? Bueno, la cruz que simbolizaba dolor insoportable, un dolor extremo. La cruz simbolizaba una crueldad despiadada, pero por sobre todo simbolizaba la muerte, ¿ya? Aquí todos entendieron que aquel que tomaba su propia cruz no tenía retorno. Aquel que tomaba su propia cruz iba directo a la muerte, ¿ya? Entonces todos ellos que estaban ahí entendieron que este era un camino sin retorno. Y si Él te está diciendo síganme, ¿qué hace un seguidor? Seguirlo. Y si Cristo, ¿cierto?, está diciendo que tome la cruz, está hablando de que tiene que seguir caminando, ¿cierto?, detrás de Él. Es un camino sin retorno, ¿ya? Y aquí vemos, ¿cierto?, que a pesar de que se nos está hablando de la cruz, que es como un ejemplo, ya estamos viendo ahí, que dice dolor insoportable, todo lo extremo, dolor insoportable, crueldad despiadada, sobre todo la muerte. Y vemos que el Señor lo está comparando aquí con el discipulado, ¿ya? Lo está comparando aquí con el discipulado. Entonces, ¿qué está queriendo decir el Señor con esto? Tomar la cruz y seguirle significa identificarse con Él públicamente, a pesar de lo que venga. Aquel que iba a ser crucificado, aquel que cargaba su propia cruz, esto era algo público, todos lo veían. Y de hecho eran crucificados, ¿cierto?, en una parte que todos lo vieran. Entonces aquí, tomar la cruz y seguirle significa identificarse con Él públicamente y estar dispuesto a enfrentar lo que se venga por causa del nombre de Jesús. Estar dispuesto, ¿cierto?, a que incluso esas relaciones íntimas, familiares se rompan. Estar dispuesto a que venga sufrimiento, a que venga incluso la muerte. Eso es lo que el Señor Jesús le estaba diciendo aquí a sus discípulos. Ahora hay muchas personas que malinterpretan este término de la cruz, ¿ya? Pero sí, hay situaciones que pasamos, ¿cierto?, que son ya dificultades, tragedias, ¿cierto?, que a menudo pasamos, ¿cierto? Pero esas no son las cruces a las que Jesús se está refiriendo aquí, ¿ya? Por ejemplo, alguien puede decir, no, es que mi cruz es mi marido, porque mi marido es duro, es cruel, ¿ya? Entonces él es mi cruz. Otro puede decir, no, es que mi hijo, ¿cierto?, que nosotros somos un matrimonio cristiano, pero nuestro hijo no quiso convertirse, no quiere nada con Cristo y lleva una vida totalmente rebelde. Entonces mi hijo rebelde es mi cruz. Otro puede decir, no, es que la enfermedad que tengo es mi cruz. O no, perdí el trabajo, tengo que cargar mi cruz. La pérdida de trabajo es mi cruz. O que se me destruyó la casa, o cualquier problema, cosa, ¿cierto? Pues algunas personas dicen, no, es que es mi cruz. No es que tengo un pariente en la casa, que tengo que esperar, ¿cierto?, que tenga sus propias cosas, entonces él es mi cruz, voy a tener que estar con él, ¿cierto? Hay personas que toman esa idea con respecto a la cruz, ¿ya? Esas cosas, ¿cierto? Todas estas situaciones que podemos vivir, ya sea que tengamos situaciones difíciles dentro del hogar, que podamos estar pasando una enfermedad, que pueda pasar una catástrofe, que puede venir, ¿cierto?, una pérdida de trabajo, cosas por el estilo, sí prueban fuertemente nuestra fe, ¿ya? Prueban nuestra fe, pero esa no es la cruz a la que Jesús se está refiriendo acá. Para dejar claro,
tu cruz no es particularmente tu problema o tu prueba, ¿ya? La cruz significa muerte. ¿Qué es lo que Jesús está queriendo decir aquí con cargar tu cruz? Significa que es un sacrificio voluntario. Jesús está hablando de un sacrificio voluntario, ¿ya? De todo. Un sacrificio, que yo me desligue de todo, ¿cierto? Incluso de mi propia vida por Él. Que usted se desligue de todo, incluso de su propia vida por Él, ¿ya? Teniéndolo a Él por prioridad, ¿ya? Obviamente, vuelvo a recalcar para que no se malinterprete, estando apegado a Él vamos a poder entonces amar a los que nos rodean, ¿ya? El Señor de ninguna manera nos está diciendo aquí que no, que nos preocupemos de ellos, no. Si de hecho, cuando una persona se convierte a Cristo es cuando más, ¿cierto?, empieza a valorar a sus padres, empieza a valorar a sus hijos, empieza a valorar a su esposa, a su esposo, cuando uno es cristiano. Entonces el Señor no está diciendo eso, pero sí está hablando aquí de esta cruz, que es un sacrificio voluntario de todo, de estar dispuesto a todo por Cristo, ¿ya? Eso es lo que el Señor nos está diciendo acá. Estar dispuesto, ¿cierto?, a pasar las dificultades, a pasar los sufrimientos, a pasar, ¿cierto?, por esas malinterpretaciones, por esas burlas, por causa de su nombre. Estar dispuesto a que el mundo incrédulo vaya en contra de ti porque tú tienes una relación con Dios. Eso es lo que está diciendo el Señor. Diciéndolo de otra forma, es una decisión, es como es algo personal suyo con Dios, ¿ya? No es algo externo, como por ejemplo, no es que me cruzo los problemas o las pruebas, son cosas externas que vienen a mí, una enfermedad que viene, no está hablando de cosas externas, sino que está hablando de usted y su relación con Dios, ¿ya? Dios transforma su corazón de tal forma que ahora usted está dispuesto a todo por Cristo, a eso va, ¿ya? Pero, si bien el Señor nos está pidiendo aquí un sacrificio voluntario, seguirle a Él, Él nos llama y nos llama a seguirle a Él, ¿ya? En este sacrificio voluntario, vemos en el verso 39, ¿cierto?, que a la luz de la palabra nos damos cuenta de que ningún sacrificio se compara realmente a lo que se recibe de Él, ¿ya? Por ejemplo, aquí vemos en el verso 39 que nos dice que el que cree hallar la vida en las cosas de este mundo, la perderá. ¿Qué quiere decir eso? Que el que cree hallar la vida en las cosas del mundo, la perderá. Bueno, ¿cómo es la vida de este lado de la eternidad? La Escritura nos dice que es temporal. Que todo este lado de la eternidad tiene un inicio y tiene un fin. Tiene una fecha de vencimiento. Aquí todo vence. Todos nosotros tenemos una fecha de vencimiento. Entonces, a aquel, ¿cierto?, que se aferra a esta vida que es temporal, a esta vida que tiene una fecha de vencimiento, esta persona que se aferra con toda su fuerza, ¿cierto?, por encima de todo, a esta vida, realmente lo va a perder todo. Porque este lado de la eternidad es imposible de conservar porque va a perecer. Todo esto terminará, todo esto va a dejar de ser, ¿ya? Entonces, aquel que se aferra por encima de todo lo demás, ¿cierto?, a esta vida se está aferrando a algo que no va a poder conservar nunca. Aquello que en algún momento piensa que tiene en sus manos realmente se va a esfumar. Y eso lo podemos ver, ¿cierto?, en muchos ejemplos de artistas que se han convertido, ¿ya? Muchos famosos que han dicho, no, es que yo pensaba que cuando tuviera el éxito, cuando llegara a la cúspide, iba a tenerlo todo. Pero estos personajes testifican que una vez que llegaron a ese lugar, se dieron cuenta de que en vez de tocar el cielo, estaban tocando fondo. Y realmente ahí no había nada. Lo único que había era vaciedad. Y que cuando realmente Cristo tocó sus corazones, cuando ya estaban en lo peor, es cuando realmente encontraron sentido a su vida, ¿ya? Y ellos mismos lo testifican. Personas que lo han tenido todo, pero se han dado cuenta de que si no tienen a Dios, no tienen nada, ¿ya? Entonces aquel que se aferra a esta vida con toda su fuerza es en vano, porque al fin y al cabo todo esto va a dejar de ser. Pero esta persona que está tan enfocada, ¿cierto?, en tener cosas en esta vida, en conservar cosas en esta vida, ¿ya?, esas cosas las va a perder, pero también va a perder la salvación, va a perder la oportunidad de acercarse a Dios, ¿ya?
porque va a preferir, ¿cierto?, las cosas del mundo y le hace oído sordo a Cristo. No quiere nada con Cristo. Entonces va a rechazar a Cristo, lo va a rechazar porque está tan empecinado con abrazar las cosas del mundo que al final va a perder todo. Va a perder su vida porque tiene fecha de vencimiento. Todo aquello por lo que se esforzó por conservar en este mundo también se va a perder porque no es eterno. Y lo que es eterno realmente, que es estar con Cristo para siempre, lo va a perder porque nunca lo quiso aceptar, porque sus ojos estaban en lo que está de este lado de la eternidad. ¿Ya? Eso es lo que nos está queriendo decir acá. El que cree hallar su vida en las cosas del mundo, no la va a hallar, la va a perder finalmente. La va a perder finalmente. Por otra parte, nos enseña acá que el que pierde su vida por causa de mí, dice el Señor, Él la hallará. Aquel que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Esto es como una paradoja, ¿eh? Podríamos decir que el creyente, ¿cierto?, el discípulo vive en una paradoja. ¿Por qué? Porque solamente puede encontrar su vida si la pierde. Y solamente puede vivir si muere. Eso es lo que estamos viendo acá, ¿ya? El que pierde su vida por causa de mí, la hallará. De este lado de la eternidad todo tiene un fin. Nuestro cuerpo tiene un fin, tiene una fecha de vencimiento. Pero nuestra seguridad eterna está en los cielos. Está con Dios, ¿cierto? Entonces, si nosotros hasta el último momento, hasta el último aliento, damos nuestra vida por Cristo, un ejemplo, Esteban sabe que, como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque sé, ¿cierto? Tengo la certeza, la esperanza de que cuando yo pase, ¿cierto?, ese estado de morir, pase al otro lado, ¿cierto?, el que me va a estar esperando va a ser mi Padre. El que me va a estar esperando va a ser Jesucristo, ¿ya? Y voy a estar con Dios por la eternidad, ¿ya? Entonces, sabe que si dio todo en esta vida por Cristo, realmente no es algo que no valga la pena, sino que realmente es algo que sí vale la pena, ¿ya? La eternidad con Dios. Ahora, dejar bien claro, porque somos dados, ¿cierto?, a malinterpretar las cosas. Aquí el Señor nos está diciendo que aquel que da su vida va a ser salvo, ¿ya? No, yo me voy a esforzar por dar mi vida por Cristo para poder ganarme la salvación. No. La salvación no es por nuestras obras, ¿ya? Nosotros no merecemos la salvación, de ninguna manera, sino que somos salvos por la obra de Cristo, no por la nuestra. Pero esa disposición a darlo todo en esta vida por causa de Cristo, incluso la vida, eso es una evidencia de una persona que ha sido transformada por Dios. ¿Por qué? Porque aquel que no conoce a Dios, aquel que no ha sido tocado por Dios, aquel que no ha sido sellado con el Espíritu Santo, no va a poder perseverar. No va a poder. Puede hacer un testimonio superficial de Cristo, pero cuando vengan las dificultades se va a apartar, porque no tiene al Espíritu Santo. No lo tiene. Vuelvo a reiterar, o sea, es el Espíritu Santo el que nos capacita. Es el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo somos equipados, ¿ya? Y por medio de Él, ¿cierto?, es que en medio de los sufrimientos Él nos alienta a seguir perseverando y seguir creyendo que todo es real, de que Dios nos da una esperanza viva, ¿ya? Y nos hace poner los ojos en Jesús. Por eso, aquel que dice aquí que da su vida hasta el fin por Cristo, es una evidencia de una persona que ha sido transformada por Él. Porque de otra forma no podría perseverar hasta el fin, ¿ya? Y aquellos que perseveran hasta el fin, aquellos que le pertenecen, tienen vida eterna, porque han creído en Cristo, han venido a Él en arrepentimiento y fe, ¿ya? Entonces sí, Cristo nos va a llevar a la gloria, pero ese camino a la gloria conlleva sufrimiento. Eso es lo que Jesús nos está diciendo acá. A través del sufrimiento, Él nos va a llevar a la gloria. Ahora, hasta el momento hemos visto rechazo, hemos visto divisiones dentro incluso del núcleo familiar por causa de Cristo. Hemos visto que muchos no van a creer, ¿ya? Pero el texto no termina acá, ¿ya? Porque nos dice acá que aunque muchas personas sí van a rechazar, sí va a haber un remanente que va a recibir. Va a haber un remanente que va a recibir, ¿ya? Y eso, bueno, es un aliento para aquellos que confían en Dios.
Ahora hay que dejar en claro que si bien van a haber aquellos que van a aceptar el mensaje, y como aceptan el mensaje, nos van a recibir a nosotros, tenemos que tener claro de que aquellos que son discípulos del Señor, aquellos que son ministros del Señor, solamente son representantes de Él aquí en la tierra. ¿Ya? Somos representantes de Él en la tierra. Un siervo del Señor, un ministro del Señor no tiene poder en sí mismo, hermano, para perdonar pecados o para reconciliar al hombre con Dios. No. Nuestra tarea únicamente es llevar estas buenas noticias, ¿cierto? Enseñar acerca de Jesucristo. De lo demás todo se ocupa Dios. Y además todo le pertenece a Dios también. ¿La palabra de quién es? De Dios. ¿El Espíritu Santo de quién es? El Espíritu Santo es Dios. ¿Ya? Y nosotros también le pertenecemos a Dios. ¿Ya? Entonces nosotros no tenemos aquí ningún mérito. Somos únicamente representantes de Dios aquí en la tierra. No tenemos ningún poder en nosotros mismos, ¿ya? Sino que somos instrumentos de Dios. Es Dios el que obra a través de nosotros. Todo es de Él. Y Él obra a través de nosotros. Es por eso que en el verso 40 Jesús dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. ¿Ya? Porque nosotros lo estamos representando a Él. Él nos envía, el mensaje es de Él. Entonces venimos en su nombre. Entonces el que nos recibe a nosotros y recibe el mensaje del Evangelio, no lo está recibiendo solamente a nosotros, sino que lo está recibiendo a Él, porque es su mensaje. ¿Ya? Nosotros somos solamente representantes de Él aquí en la tierra, somos instrumentos de Él. Entonces por eso es que el Señor acá en el verso 40, ya dice: el que a vosotros recibe, porque yo los envié, en mi palabra yo los envié, me recibe a mí, dice el Señor. Y el que me recibe a mí, recibe también al que me envió. ¿A quién? O sea, al Padre. ¿Ya? Entonces, el que lo recibe a usted, cuando lleva la buena nueva, está recibiendo a Cristo mismo. Cristo se identifica con sus seguidores. ¿Ya? Está recibiendo a Cristo mismo. Pero al estar recibiendo también a Cristo mismo, está recibiendo al Padre. ¿Ya? Entonces, podemos ver también aquí a la luz de la Escritura de que no existe tal cosa de decir: yo únicamente creo en el Padre, pero no creo en el Hijo. Juan 8:42, vemos lo que Jesús le dijo a los incrédulos de los judíos: si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Ya? Entonces, diciéndolo de otra forma, el Padre envió al Hijo al mundo para representarlo a Él, ¿cierto? Y el Hijo nos envió a nosotros, ¿cierto?, para ser sus representantes. Eso es lo que Jesús está diciendo acá. Aquella persona que nos recibe a nosotros con el mensaje de Cristo está recibiendo a Cristo. Y aquel que recibe a Cristo está recibiendo también al Padre. ¿Ya? Entonces, y aquí vemos también que en su gracia ilimitada, bueno, ya hemos visto que el Señor nos dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y aquí dice que, cierto, que el que da su vida por Él, al final la va a hallar, ¿ya? Y Él habla, cierto, de un premio, que es la salvación. Pero no es un premio que nosotros hayamos logrado por nuestro mérito, vuelvo a reiterar. O sea, el perseverar es evidencia de una persona que ha sido transformada por Él, que ha sido sellada por el Espíritu Santo. De otra forma no se puede perseverar, ¿ya? Pero vemos aquí que el Señor no solamente ofrece un premio o da una promesa, ¿cierto?, de galardón a aquellos siervos que son fieles, sino que vemos también aquí que Él extiende, ¿cierto?, su gracia sobre estas personas que van a recibir a sus siervos con este mensaje, ¿ya? De hecho, vemos acá en los versos siguientes, en el 41 y 42, dice así: el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensas de profeta recibirá. Y el que recibe a justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. O sea, Él no solamente está ofreciendo, ¿cierto?, una recompensa, aunque no merecemos nada, ¿cierto?,
pero igual nos está ofreciendo una recompensa a aquellos que son siervos fieles, en lo poco, ¿cierto? Está ofreciendo al Señor recompensa, pero también la está extendiendo a aquellos que son partícipes con ellos en el ministerio, que ayudan, aunque sea dándole un vasito de agua, algo mínimo, una acción mínima, dar un vaso con agua. Aquí el Señor está diciendo que no va a perder su recompensa, ¿ya? Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que el que recibe a cualquier siervo enviado de Dios, como dice ahí, un profeta, o sea, aquel que habla, ¿cierto?, la palabra de Dios, que lleva el mensaje de Dios, cualquier siervo enviado por Cristo, ¿ya?, que sea enviado con este mensaje. Cualquiera que reciba a esta persona recibirá parte de la recompensa de este siervo. ¿Por qué? Porque está participando de su ministerio. Y por otro lado vemos, ¿cierto?, que extiende aún más la promesa de esta gracia, diciendo que cualquiera que le dé a uno de estos pequeñitos, por cuanto es discípulo, un vasito con agua, eso nomás, también dice que va a recibir su recompensa. En otras palabras, siempre que nosotros llegamos a ser de bendición a otros, estamos siendo bendecidos. Y viceversa. Siempre que otros, ¿cierto?, se convierten para nosotros en una fuente de bendición, ellos también están siendo bendecidos. Aquí el Señor está diciendo que nada se escapa de él. Al final, el que lleva el mensaje como aquel que lo ayuda en el ministerio, van a recibir recompensa. La obra de ninguno va a quedar ahí sin recompensa, ¿ya? Aunque no merecemos nada, pero mire cómo nuestro Señor. ¿Nosotros qué merecíamos? La condenación eterna. Pero por medio de Cristo nos hacen merecedores de todo. E incluso nos está haciendo una promesa de recompensa. Imagínense. El Señor. Ahora, otro punto que hay que aquí enfatizar. Cuando dice aquí, cualquiera que dé a estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Aquí el Señor no está diciendo que por dar agua o por ayudar, ¿cierto?, en el ministerio aquí, como hemos visto anteriormente, unos son los que llevan el mensaje, otros son los que colaboran, tanto el uno y el otro van a recibir recompensa, pero el Señor no está diciendo, ¿cierto?, que la persona por ayudar a alguien, ya por eso va a ser salva. No está diciendo eso, vuelvo a reiterar. Por obras humanas no se gana la salvación, ¿ya? Sino que está aquí el Señor recalcando que aquella persona que ayuda en el ministerio ¿cierto?, de llevar estas buenas nuevas, que participa, lo hace porque simpatiza, ¿ya? Lo hace porque algo está haciendo el Señor en su corazón. De otra forma rechazaría y no querría tener nada que ver con algo así, ¿ya? Entonces, esta persona está de acuerdo con el ministerio que se está llevando a cabo y le está proveyendo de algo, aunque sea mínimo, un vasito de agua a este siervo del Señor. Y aquel no va a perder su recompensa. El Señor lo va a recompensar. Pero no porque lo dio, sino porque ya su corazón, el Señor está trabajando, ¿ya? Entonces, hermano, para ir terminando, a la luz de todo lo que hemos visto el día de esta tarde, ¿no? ¿Cierto? El Señor nos ha venido diciendo que hay un precio que pagar por identificarnos con Él. Pero al mismo tiempo nos está diciendo que no temamos, ¿ya? Nos está alentando y nos hace saber de que nada de esto va a ser en vano. Sí, nos va a enviar a un mundo hostil. A ellos lo iba a enviar primeramente, ¿cierto?, después de la crucifixión de Él. Para ellos iba a ser una persecución terrible. Pero eso Dios lo iba a usar para que testificaran a lugares que ni siquiera ellos podían imaginarse, de estar predicando, testificando de Cristo delante de reyes, delante de autoridades, ¿cierto? Que si no hubieran sido perseguidos, no hubieran podido llegar ahí, ¿ya? Entonces nada va a ser en vano. Sí, lo iba a enviar en medio de lobos, como ovejas en medio de lobos. Pero Él les decía, tenían que ser prudentes como serpientes, ¿ya? Ver ahí, no andar provocando, no andar provocando las persecuciones, no andar causando situaciones, no, ¿ya? Tenemos que ser prudentes como las serpientes, pero también sencillos como las palomas. No tenemos que andar ocultando nuestra intención de decir, no, voy a modificar el mensaje para que no suene tan fuerte, para que lo oigan, amoldándolo para la persona. No, sino que tal cual tiene que ser transmitida.
como el Señor nos la encomendó, ¿ya? De hecho, a ninguno de nosotros nos gustaría que tergiversaran nuestras palabras, o que hay algo que nosotros hayamos mandado a decir, la persona a la cual enviamos modifique lo que nosotros hayamos dicho. Si nosotros nos molestamos, o sea, y encontramos que no es justo, ¿será justo para Dios? No, tampoco lo es. Entonces, tal cual como el Señor nos lo dice, tenemos que transmitirlo, ¿ya? Y necesariamente no vamos a tener que estar buscando el hoyo de alguien. Bueno, no tenemos que hacerlo de ninguna manera, pero no va a ser necesario que usemos palabras así por el estilo para querer herir a alguien, porque ya el mensaje por sí solo va a generar una reacción alérgica a la persona, ¿ya? A algunos, a muchos, pero no a todos, ¿ya? Porque veíamos ahí que sí, va a haber un rechazo, va a haber persecución, incluso dentro del núcleo familiar, pero que eso no tiene que ser causa de desmotivación, ¿ya? Hay un remanente que sí se rendirá, hay un remanente que sí será salvo. Nosotros vamos a ser instrumentos útiles del Señor, porque somos sus representantes aquí en la tierra, ¿cierto? Y es Él el que nos equipa. Él nos va a dar paz en medio de las situaciones que estemos viviendo, porque ese reinado de paz sí viene. Y Él traía el mensaje de paz, pero el hombre lo rechaza, ¿ya? Y lo sigue rechazando. Pero ya el Señor va a volver en su primera venida, ¿cierto? En este intervalo, hasta su segunda venida. Todo este tiempo, el Señor nos va a ir perfeccionando, el Señor va a ir trabajando en nosotros y nos va a ir usando, ¿ya? Y cuando vengan estas dificultades por causa de Cristo, Él por medio del Espíritu Santo nos va a dar todo aquello que necesitamos para que podamos seguir perseverando, ¿ya? Y si hay un remanente, hermano, esto no es en vano, vuelvo a reiterar. El Señor nos está diciendo que si hay un remanente que se va a rendir, si van a haber algunos que van a oír, van a haber algunos que nos van a recibir, ¿cierto? Y que incluso se van a alegrar y van a querer participar de esta palabra, ¿ya? De que sigamos compartiendo la palabra. De hecho, nosotros como iglesia nos podemos dar testimonio de eso, de que a veces cuando hemos salido a predicar a la calle, hemos salido con los músicos y todo, hay personas que incluso no han facilitado electricidad, ¿ya? Y eso todo el Señor no lo pasa por alto. No lo pasa por alto. El Señor está viendo todo, ¿ya? Y el Señor ve las intenciones del corazón y Él nos ofrece recompensa, galardón, pero nosotros sabemos que no lo merecemos. Nuestro mayor regalo, nuestro mayor galardón es estar con Cristo, ¿ya? Porque nosotros merecíamos condenación eterna. Así que, hermanos, ¿cuál debe ser nuestra oración ahora? Sí, van a venir todas estas cosas. Si el Señor no oculta nada, Él no anda con letras chiquititas, Él no anda con rodeos, hermanos, hemos visto hasta aquí. Él no anda ocultando nada, ¿ya? Van a venir estas situaciones por querer serle fiel a Él, ¿ya? Pero el Señor nos dice que no temamos a los hombres, que Él tiene todo bajo control, ¿ya? Y que tenemos que amarlo a Él en primer lugar. Y vuelvo a reiterar, para hacer lo uno y lo otro necesitamos de la gracia de Dios.